Muy bien. Entonces, como les decía, sería la segunda presentación al respecto de paralelismo a nivel de instrucción y donde trataremos de introducir una arquitectura diferente y por eso la necesidad, como lo hablábamos en clases anteriores, de hacer este repaso de los conceptos del curso anterior para tener una base lo más común posible y que podamos entender, bueno, cómo es que funciona realmente pipelining, cuáles son los desafíos que eso tiene. Nos va a seguir también ayudando para la parte de paralelismo a nivel de instrucciones, pero por medio de la ejecución fuera de orden. Y en este caso, como les digo, como les decía recientemente, vamos a ver una, digamos, evolución un poco natural de un procesador eh, que llamaremos escalar, en este caso, que permite únicamente el dispatch, o sea, el enviar la ejecución de una sola instrucción a la vez, aun cuando, en el caso de pipelining, lo que empezamos a hacer es una a la vez, pero tratando de que exista un traslape entre ellas, básicamente, permitiendo que cada una de las etapas del pipeline esté ejecutando una parte diferente de la instrucción. Entonces, cuando hablamos precisamente, como les digo, de procesadores escalares, es todo esto que hemos visto hasta el momento. Como hemos hablado también, vamos a hablar de que el procesamiento a nivel de paralelismo, a nivel de instrucciones, podríamos definirlo como el tratar de procesar de manera concurrente al mismo tiempo múltiples instrucciones. Esa es en primera instancia la idea. Y los procesadores secuenciales tradicionales, si quieren pensar, por ejemplo, en el monociclo o el multiciclo, pero sin pipeline, y esta es más o menos la noción, ¿no? O sea, tengo un procesador que ejecuta una única instrucción en el tiempo. Pero que cuando nosotros introducimos el pipeline, lo que tratamos es de alcanzar paralelismo a nivel de instrucciones precisamente para tener este traslape entre múltiples instrucciones. Entonces esa es básicamente la progresión que hemos visto, lo que ustedes han visto en sus cursos anteriores, ¿no? Monociclo, multiciclo, pero igual únicamente ejecutando una instrucción a la vez, y pipelining, donde entonces ahora sí, cada ciclo de reloj, en principio, y de manera muy ideal, porque ya lo vimos con los riesgos de datos y particularmente con los riesgos de control, en muchos casos es necesario detener por uno o más ciclos de reloj el que se pueda iniciar la ejecución de una nueva instrucción porque hay dependencias que se tienen que satisfacer. Pero esa es la idea, ¿no? Y de esas, digamos, la meta última que idealmente con pipelining tratamos de alcanzar. Poder ejecutar múltiples instrucciones y cada vez que tenemos un nuevo ciclo de reloj, empezar la ejecución de una. En los procesadores que hemos visto, tipo RISC, y lo que hemos comentado, tipo RISC-V o tipo MIPS, aun cuando con este overlapping tratamos de ir ejecutando más instrucciones a la vez, cada instrucción como tal va a tomar una múltiple cantidad de ciclos para ejecutarse. O sea, si vemos el flujo normal de cada una de las instrucciones, pues realmente cada instrucción toma 5 ciclos de reloj. Entonces, cuando ya llenamos el pipeline, nos aseguramos de que pues, estamos utilizando cada una de las etapas con diferentes instrucciones y que cada ciclo de reloj que termina, básicamente se termina de ejecutar una instrucción que es diferente. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Y vimos, tal vez no con números hasta este punto, pero lo estuvimos viendo clase pasada, es que el CPI, el Average CPI, Clocks Per Instruction, se puede ver reducido, digamos, o se puede ver acercado a uno si es que lo logramos, pero que cuando tenemos estos desafíos, cuando empezamos a experimentar saltos o cuando empezamos a experimentar dependencias de datos que no podemos resolver por adelantamiento, tenemos que introducir stalls y demás, y que este valor, digamos que tratamos de acercar a uno, más bien se aleja de uno. Entonces es importante tener esa noción por ahí presente. Pensando igual, nuestro programa se porta muy bien y todo es bastante ideal. En el procesador escalar, esto es lo mejor posible que nosotros podríamos lograr. Un clock per instruction igual a 1. Vamos a ver que tal vez desde la perspectiva de procesadores superescalares, ya hablar de esta métrica es un poco antiguo, un poco tradicional en ese sentido, y que lo mejor es entonces enfatizar una métrica de throughput, de cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Y entonces, en este caso, obviamente, un CPI de 1 implicaría un IPC, digamos, dentro de esta métrica, de instructions per cycle. Porque veremos que
vamos con esas arquitecturas, lo que yo voy a tratar es más bien de poder ejecutar más instrucciones a la vez, pero de verdad más instrucciones, o sea, no que voy con el pipelining, que también se puede seguir utilizando, pero que voy a tener múltiples vías, por así decirlo, de procesamiento de datos, no una única, como lo hemos visto hasta ahora, y que entonces yo puedo disparar la ejecución de dos instrucciones diferentes, obviamente, en las cuales no exista una dependencia entre datos ni cosas por el estilo, pero que ambas se puedan ejecutar precisamente a la vez por, digamos así, caminos de ejecución diferentes. Precisamente considerando que tenemos una ruta de datos, de ejecución de los datos que es independiente para cada uno de ellos. Precisamente tratando de mitigar este desafío que tenemos acá, y es que con procesadores con pipelining, pero que son escalares, tenemos la limitación de únicamente ir y traer una instrucción e inicializar su ejecución eh, dentro del pipeline en cada ciclo de reloj. Aquí queremos más bien cada ciclo de reloj, bueno, ¿qué tal si yo podría tener 2 o 3 o más instrucciones que yo puedo disparar a la vez? ¿Ok? Como decíamos, bueno, en el caso de un procesador superescalar, ya esta noción, tal vez de un CPI igual a 1 o un IPC igual a 1, ya queda de lado. Y lo que vamos a tratar de experimentar es precisamente esto, que más bien este valor va a ser mayor a 1. Y cuando tengamos algo así, pues esto es lo que va a representar nuevamente es un procesador superescalar. Y bueno, obviamente esta es la representación, ¿no?, de este mejor escenario posible en el caso de un procesador escalar, donde a partir del ciclo 5, y si es que no hay una ruptura en el flujo secuencial de la ejecución del programa, yo podría, cada ciclo de reloj después, tener una instrucción que está finalizándose. Ok, entonces hicimos procesadores escalares, podemos considerar todo lo que hemos visto hasta ahora, procesadores con pipeline, que han sido diseñados para traer y disparar, podemos decir, o enviar a su ejecución, hacer un issue, o sea, de enviarlo como tal, al menos una instrucción cada ciclo de reloj. Pero en el caso de los procesadores superescalares, lo que vamos a tratar, como les decía, es de poder tener múltiples instrucciones cada ciclo del reloj. Y aquí hay algo particular, y es que, vamos a ver, desde lo que hemos visto, el rendimiento lo podríamos definir como la suma de estos factores, ¿no? La cantidad de instrucciones que se están ejecutando, las instrucciones por ciclo y el periodo de reloj que al final determina la frecuencia de operación. Si yo quiero aumentar mi rendimiento, pues tengo que jugar con estas cosas. O tengo, por ejemplo, pensando igual que no estoy haciendo un cambio dramático en la arquitectura, eh, o utilizo un compilador más eficiente que reduzca la cantidad de instrucciones y pues reduciendo esa cantidad de instrucciones, entonces podría yo elevar esto. Aumento la frecuencia de operación, pero bueno, de clases anteriores ya vimos que aumentar la frecuencia de operación tiene sus implicaciones a nivel de potencia dinámica, de energía dinámica, inclusive ya hoy en día en las tecnologías más modernas ni siquiera con aumentar la frecuencia, solo con tener nuestros circuitos encendidos ya se implica un alto consumo de potencia, en este caso del leakage. Entonces, sí, tal vez disparar, subir la frecuencia no va a ser sostenidamente lo más apropiado. Creo que lo comentábamos en clases anteriores, la mayoría de procesadores hoy en día, inclusive los de los dispositivos móviles, tienen diferentes grados, digamos así, de operación a nivel de tensión y de frecuencia, de manera que dinámicamente esos valores pueden cambiar. Ahora, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de la carga de trabajo que se está ejecutando. No es lo mismo simplemente mandar un mensaje de texto, claro, por debajo hay muchas cosas ocurriendo, que estar viendo un video o estar jugando un videojuego en el teléfono. Ustedes probablemente ya lo han notado, hay un aumento en la temperatura del dispositivo, porque obviamente los cores están, probablemente los high performance cores que tienen estos dispositivos, están trabajando a una mayor frecuencia, a una mayor tensión. Evidentemente la batería va a durar menos, ya ustedes tienen que haber experimentado eso. Entonces sí, tiene que hacer esto porque la carga de trabajo requiere un rendimiento más alto. O sea, ustedes están viendo algún video, pues obviamente hay todo un proceso de codificación del video, más la parte de comunicación con Wi-Fi para traer los datos. Pantalla consume muchísima potencia. Entonces tener la pantalla encendida, ojalá con un alto grado de
de brillo, pues todo eso va a requerir mayor performance o mayor consumo de los recursos y pues sí, hará que esto se dispare. Pero tiene esas, digamos así, efectos secundarios que tal vez no son más apropiados. Calentamiento, menor duración de la batería y demás. La otra forma también en la que podríamos atacar esto precisamente es, bueno, ¿y cómo aumento el instruction per clock? O sea, tendría yo que subir de alguna manera eso. Entonces, obviamente, el tener un procesador súper escalar que tenga ahora más hardware no es algo que resulta gratuito en términos del área que eso represente, la potencia que también se va a consumir, pero es una de las formas en las que entonces podríamos aumentar, inclusive considerando que el programa no cambia, sigue siendo el mismo, el rendimiento, permitiendo precisamente que múltiples instrucciones se les pueda hacer fetch, se puedan ir y traer y se puedan empezar a ejecutar a la vez. Un poco al respecto, un poco más, digamos, al respecto de estas dos métricas de CPI y IPC. Como les decía, el Clock per Instructions ha sido la vez más popular en el caso de procesadores pipeline escalares, pero hemos visto, ¿no?, que tener stalls y las demás penalizaciones que hay que pagar, y bueno, aquí no estamos metiendo tampoco los stalls, o no lo hemos visto con tanto detalle, pero es importante recordar que hay muchos stalls que se tienen que introducir por fallas en la caché, o sea, que se está estableciendo bueno, fallas y también no solo por lecturas, sino también inclusive por escrituras. Pero pensemos el caso de que estamos haciendo un load de un valor, pero el valor no está. Entonces hay que introducir un montón de stalls para detener el procesador hasta que se pueda traer el dato y se pueda volver a ejecutar la lectura. Entonces todos esos stalls indistintamente lo que hacen es afectar o presentar una penalidad al rendimiento y por lo tanto reducir este valor del CPI. Y como lo hablamos, ¿no? La panacea aquí es poder lograr que el CPI sea uno en ese tipo de procesadores cuando todas las cosas idealmente funcionen de la mejor manera, los datos estén en memoria y no tengamos ningún tipo de dependencia ni de riesgo de control que nos tenga que introducir stalls en este caso. Pero dentro del dominio de procesadores superescalares se vuelve más conveniente entonces precisamente utilizar el instructions per clock o instructions per cycle, en este caso es clock cycle. Y particularmente porque entonces sí, el valor promedio va a ser mayor a 1 para ese tipo de arquitecturas. Muy bien, ahora para entender un poco cuál es, porque vamos a ver, idealmente no todas las instrucciones se van a poder ejecutar al mismo tiempo. Hay dependencias que son, digámoslo así, irresolvibles, que yo necesito ejecutarse estas instrucciones, solamente ellas de manera secuencial, hasta que yo llegue a un punto donde más instrucciones se puedan ejecutar a la vez. Entonces, en la referencia que les puse al final de la presentación 10, que es de este libro, lo voy a saltar para que lo vean, por si no lo recuerdan, es este libro que se llama Modern Processor Design, Fundamentals of Superscalar Processors. Traen a colación para tal vez relacionar lo que ya hemos visto de procesamiento paralelo y ley de Amdahl, en cómo esto de una u otra forma se relaciona con la ejecución también en este tipo de procesadores, y particularmente porque experimentamos o podíamos pensar, digamos así, que el tener múltiples caminos de ejecución dentro del procesador, por lo tanto, tener un procesador superescalar, nos permitiría precisamente incrementar el paralelismo en ese sentido, que yo voy ejecutando las instrucciones a la vez. Pero que hay algunas otras que indistintamente no pueden ejecutarse de manera paralela y que por lo tanto representan un cuello de botella secuencial. O sea, es algo que no podemos liberarnos. Desde la perspectiva de ley de Amdahl, haciendo como un repaso de esto, viendo también de una manera gráfica, podríamos decir que, claro está, hay una cierta porción de mi programa que es totalmente secuencial y que únicamente puede ser ejecutado por un único procesador. Pero que hay otro tiempo, también de una manera muy ideal, en la que yo podría ejecutar el resto del programa explotando todos los procesadores. En muchos casos no necesariamente van a poder utilizarse todos, tal vez una porción de ellos, y en ese caso igual, estamos partiendo de pues, un sistema computacional bastante dedicado, quizás,
donde tenemos muchísimas aplicaciones demandando recursos a la vez. Pero esta es una forma en la que lo podríamos ver. Entonces, si decimos que este valor h es precisamente este tiempo donde todo es secuencial y evidentemente 1 menos h, el tiempo donde todo puede ser paralelo, podríamos hablar de, digamos así, de una ecuación de eficiencia, de una eficiencia del sistema, de esa perspectiva paralela, haciendo esta formulación, pero bueno, que tal vez nos interesa llegar hasta este punto, donde está más simplificada la expresión, donde podríamos ver que aun cuando yo incremente en un valor infinito el valor de procesadores que yo tengo, la eficiencia como tal de ese sistema para esta aplicación va a estar dado por este tiempo en el que yo puedo realmente aprovechar todos esos núcleos. Entonces, evidentemente, entre más grande o bien el otro lado, entre más pequeña es esta porción secuencial, la eficiencia precisamente de esta máquina paralela podría ser, digámoslo así, más grande, más cercana, en este caso, a 1, ¿no? Que, volviendo a recordar desde la perspectiva de la ley de Amdahl y la formulación del speedup, recuerden que el speedup lo hablábamos como 1 entre el tiempo de ejecución. Aquí hablábamos, en el caso de la ley de Amdahl, ¿no? De F, siendo en este caso la fracción que es totalmente paralelizable entre la cantidad, en este caso, de procesadores que tendríamos para poder ejecutarlo, y la fracción que es no paralelizable, que es totalmente secuencial. Y lo mismo, ¿no? Entre más grande sea esta fracción, aun cuando yo le meta muchísimos recursos acá, y eso tenemos a colación un término o de una ley que se conoce como diminishing returns, que no necesariamente en un proceso el seguir incrementando recursos va a aumentar significativamente el rendimiento, es precisamente lo que pasa acá. Y veíamos algunas curvas en su momento, en clases pasadas, donde para una fracción paralelizable como tal había básicamente un límite. Y seguir incrementando más recursos, pues se volvía algo totalmente invariante en cuanto al rendimiento. Entonces, ahora, eso es importante como tener presente porque, y ya lo vamos a ver, en la ejecución de un procesador pipeline experimentamos algo bastante similar, digámoslo, desde esta perspectiva de estas gráficas, ¿no? Y solo para recordar era esto de la ecuación o de la formulación de la ley de Amdahl, ¿no? Que es que el speed up total, dado el procesamiento paralelo, está totalmente relacionado, totalmente establecido por la porción secuencial que nosotros tenemos en el programa. Entonces, esa es básicamente la definición ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos normalmente con un procesador en pipeline? Y bueno, aquí el diagrama, digamos, como que le da vuelta, ya no es viendo el diagrama de tiempo como que primera instrucción arriba y luego va bajando, pero en este caso más bien hablamos, y no hablamos de un valor n en este caso de procesadores, sino de la profundidad del pipeline. Noten que, por ejemplo, en ese tipo de diagramas, obviamente la profundidad del pipeline es de 5, porque son 5 etapas lo que tenemos. Entonces, digámoslo así, en este caso podríamos relacionarlo de igual manera, ¿no? Tenemos entonces 5 etapas de pipeline y cada una de esas etapas, conforme pasa el tiempo, se va, digámoslo así, llenando. Y era lo que hablábamos, ¿no? Primero hay que llenar, como quien dice, el pipeline para poder garantizar de que entonces a partir de ese punto, cada ciclo de reloj, tenemos una instrucción que se completa. Entonces podríamos ver que es algo así, bastante ideal, ¿no? O sea, conforme van pasando esos ciclos, se va llenando. Una vez que ya no tenemos instrucciones, pues obviamente esta instrucción termina, o siguen terminando las instrucciones como tal, y se va vaciando este pipeline. Ahora, esto, digamos, como que podríamos reacomodar estas áreas, ¿no? Que están aquí marcadas como con las líneas punteadas y colocarla acá. Y más bien tener algo que parece más a esto, donde tenemos un tiempo, digamos, haciendo las sumas y las restas en las que el pipeline todavía no se ha llenado, y ya un tiempo donde el pipeline está completamente lleno y está trabajando. Digamos que aquí es como el proceso en el que el pipeline se llena y el pipeline se vacía, como para relacionarlo. Y que por lo tanto al final únicamente queda una etapa de la profundidad del pipeline siendo ocupada.
Entonces hay una relación significativamente fuerte, ¿no? Hay un tiempo en el que yo todavía no puedo maximizar el uso del pipeline y un tiempo donde ya el pipeline se está utilizando, digamos así, al máximo de sus expresiones, o sea, al máximo de sus capacidades. Ahora, como es aquí, esto es muy ideal. Estamos partiendo del programa es totalmente secuencial, no hay dependencias de datos, o no hay riesgos de datos, en este caso, no hay dependencias, no hay riesgos, en este caso, de control, o sea, no tenemos saltos extraños ni nada por el estilo, sino que la vida funciona bastante bien ahí. Sin embargo, ese no es el caso. En muchos de los casos vamos a tener que experimentar stalls en el pipeline, por ejemplo, para poder resolver algún load o para poder resolver, en este caso, algún salto. Y esto lo que va a hacer es que esa idealidad se rompa, digamos como que aparezcan estos espacios acá, ¿no? En los que el pipeline tiene que finalizar si la ejecución se va vaciando, pero bueno, hay que esperar por ahí un poco, de acuerdo a la cantidad de stalls que sean necesarios insertar para volver a empezar a llenar de nuevo el pipeline, volver a llegar al punto, digamos, de estado estable en el funcionamiento y volver a experimentar algo parecido. Entonces, igual, haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Como tomando esta porción por acá y trayéndola más bien acá, rellenar y de igual manera, realmente lo que podríamos ver es una forma así, muy parecida a lo que observábamos con el caso de la ejecución de un sistema paralelo, donde yo tengo primero una porción que es totalmente secuencial y una porción que es paralelizada. Entonces, algo así realmente es lo que podríamos decir que estamos experimentando. Y visto desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, podríamos pensar o relacionar el hecho de que entre más stalls y evidentemente más tenga yo que experimentar este efecto, más se reduce el rendimiento porque no estoy aprovechando al máximo todo el pipeline para tratar de ejecutar una instrucción cada ciclo de reloj. Y esta noción misma del speedup que nosotros podríamos traer en este caso de la ley de Amdahl podría aplicar perfectamente, en donde esta porción G, que digamos el tiempo en que el pipeline está totalmente lleno, pues va a verse incrementado precisamente por el factor n, en este caso no la cantidad de procesadores, sino la profundidad que el pipeline tiene. Pero que al final este speedup que podamos obtener va a estar fuertemente limitado por la porción de lo que nosotros podemos, digamos, únicamente ejecutar para llenar, por así decirlo, el pipeline, pero que el resto sí se puede ejecutar de manera continua. Entonces, entre más estados, entre más, lo cual obviamente tiene sentido, pero ya viéndolo desde esta perspectiva es un poco también más fácil de entender, entre más nosotros experimentamos estos, digamos así, no idealidades del funcionamiento del pipeline, menos logramos incrementar el speedup. En todo caso, siempre va a haber un incremento de speedup con respecto a, por ejemplo, una ejecución totalmente independiente, o sea, de una sola instrucción a la vez, pero quizás en este caso, como les digo, podemos verlo un poco más reflejado de la perspectiva de la ley de Amdahl y qué tanto podemos ejecutar las instrucciones o mantener, digamos, el pipeline ejecutando instrucciones a máximo sus expresiones, por así decirlo. Ok. Entonces, esto es igual, tal vez como para cerrar esta parte del pipeline y poder saltar a la parte de procesadores superescalares de una manera un poco más natural en esa transición. En el caso, entonces, sí, de esos procesadores en pipeline, como lo hablábamos, la ganancia que el rendimiento se puede obtener precisamente puede ser fuertemente degradado solo por una fracción pequeña de stalls. Vamos a ver con números y con ejemplos muy interesantes más adelante cuando veamos la parte de predicción de saltos, cuál es el efecto. Lo veíamos en clase anterior, que es los riesgos por control tienen un impacto muchísimo más fuerte en el rendimiento que aquellos por datos. Y esto precisamente enfatiza este hecho, ¿no? Que tener esos stalls, aun por más pequeños que sean, o pequeña que sea la cantidad, puede tener un efecto significativamente fuerte en el rendimiento. En este caso, bueno, como dice acá, el nivel N aumenta el nivel de paralelismo. Hasta el momento lo que hemos visto es algo bastante sencillo, procesadores más modernos
creo que en el caso que era un caso extremo, que recuerdo el pipe de Pentium 4, creo, llegaba inclusive como hasta 40 la profundidad del pipeline. Hoy en día creo que andan un poco más abajo, no sé, 20 por ahí. Eh, pero precisamente el grado de pipelining, digamos que determina en parte el grado de paralelismo que podemos alcanzar. Pero también, y ese es un problema, esa fracción de ciclos detenidos también se vuelve significativamente más fuerte en el impacto que eso tendría, porque entonces obviamente eso se ve reflejado por el montón de ciclos que, digamos, el pipeline tiene que esperar hasta que otra instrucción se pueda disparar. Y como tal, esos stalls constituyen precisamente ese cuello de botella secuencial en impresores con pipeline. Muy bien. Y como es aquí, pues un diseño, digámoslo así, audaz, astuto del pipeline en el cual nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, forwarding y resolver un montón de estos riesgos causados precisamente por los stalls que de otra forma se necesitarían. No necesariamente, y eso obviamente va a depender por ahí, no representarían, digamos así, un número eh, uniforme en la penalización que nosotros experimentaríamos, sino que de alguna manera podríamos hablar, bueno, de ciertas porciones que de acuerdo a estos dependencias y demás, bueno, experimenta es solamente digamos, solo tengo que hacer un stall de un 1 y ya, le puedo seguir la ejecución normal. Entonces, por eso podríamos hablar de una porción G dividido entre 1, dependiendo, digamos, de que yo pueda agrupar todo ese tipo de dependencias, en un caso, algunas otras en otro caso, cuando tengo algún tipo de salto condicional en otro caso, y hacerlo, digamos, de una manera un poco más granular y más puntual, viendo cada uno de los casos que nosotros experimentaríamos. Pero como dice aquí, no en todos los casos eh, lo vamos a poder experimentar de esta manera N, sino que pues, va a depender de, digamos así, de porción en porción y que va a estar relacionada con cada una de las instrucciones. Entonces, esto pues representa en parte lo que hablábamos, también trayendo a colación todo lo de ley de Amdahl, de que el SPIDA va a estar determinado muy fuertemente acá por el factor que nosotros tenemos de escalabilidad, o sea, que tanto yo puedo factorizar aquí lo voy a hablar como vectorizabilidad, pero podríamos hablar igual de paralelismo en general, qué tanto yo pueda hacerlo y qué tanto son los recursos que yo tenga, va a determinar entonces qué tan grande sea el espira que nosotros podamos llegar. Bueno, ahora en este caso, tal vez es considerando, pues sí, la cantidad de elementos, digamos, de procesamiento que yo podría tener y que por aquí los podríamos ver, pero no de procesamiento, perdón, de pipelining en este caso que yo podría tener, que es lo que estábamos viendo, digamos, teniendo ley de Amdahl a este punto. Ahora, si de alguna manera, inclusive nosotros pudiésemos tener como base el hecho de que yo puedo ejecutar aún cosas que son secuenciales, pero que no presenten una dependencia directa entre sí, pero todavía preservando el asunto aquí del pipelining, que esto es lo que, digamos, aquí estaremos reflejando en esta parte. El speed-up significativamente podría crecer aún más, aun cuando el nivel digamos, de de qué tan vectorizable sea, que básicamente es ¿no? qué tanto tiempo yo puedo mantener el pipeline lleno con respecto a aquellos momentos en los que no lo puedo hacer, pero más bien considerando de que tengo entonces dos pipelines diferentes, que de igual manera yo los puedo ir llenando, los puedo ir manejando de la misma manera, vean que crece significativamente, pues acá, ¿no? Este nivel de espira que nosotros podemos alcanzar. Entonces, acá solamente considerando, tengo un único pipeline y bueno, es el comportamiento que estábamos hablando acá, que podemos experimentar. Ahora, ¿qué tal si yo tengo más bien esos dos? Los tengo como dos pipelines independientes, donde puedo cada uno de ellos ir metiendo instrucciones y obviamente en este caso ya mi baseline del speed up pues ya cambia significativamente. Evidentemente ahora van a ser dos. Aun cuando yo tenga que estar experimentando este tipo de inconvenientes debido a los estados y las dependencias dentro de cada uno de los pipelines.
Entonces, por ahí eso es básicamente lo que podríamos decir introduce el hecho de que tener múltiples paths donde se está ejecutando eh, nuestro programa, puesto que ahora las instrucciones se están ejecutando en paralelo en ese sentido, más, en este caso, sumar el asunto del pipelining como tal, puesto que cada uno de estos paths independientes preservan el pipelining, es un incremento sustancial en el speed up que se puede obtener. Perdón. Ok. Eso es lo tradicional que nosotros hemos estado viendo, ¿no? En la forma en que vamos ejecutando las instrucciones, un procesador pipeline totalmente tradicional, y vamos a partir de que es algo bastante sencillo, con 4 etapas, con una profundidad de 4, instruction fetch, decode, execute y write back. Vamos a partir de que eso es lo más básico. Hay tal vez un punto intermedio entre tener un procesador superescalar y uno, o el pipeline normal que teníamos, un superescalar. Hay algunos que se conocen así como máquinas super pipeline. En una máquina super pipeline, aquí con lo que se juega es con el ciclo del reloj. Y lo que se trata de hacer es hacer digamos así, el ciclo un poquito más pequeño en relación a un procesador, digamos, base. De tal manera que entonces nosotros, digámoslo así, podemos empezar a ejecutar instrucciones en un menor tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Porque para poder lograr esto no es como que solamente reduzco el ciclo y ya, sino lo que se hace es tratar de particionar, y más o menos aquí se ve reflejado arriba, cada una de las etapas, digámoslo así, en subetapas. Entonces, noten aquí que podríamos decir, bueno, estoy reduciendo ciclo del reloj, aumento frecuencia, evidentemente, pero para poderlo hacer yo tengo que partir cada una de mis etapas, por ejemplo, en 3. De manera que cuando ya se acaba la primera subetapa 1, digámoslo así, yo podría disparar la segunda instrucción. Entonces, imagínense que es como hacer el pipelining dentro de cada una de las etapas del pipe, básicamente. Y por lo tanto, al tener entonces esas unidades más pequeñas, puedo reducir tiempo, el periodo del reloj, y podría entonces tratar de empezar a disparar más instrucciones en un menor tiempo posible. Esa es básicamente la idea que estas máquinas Super Pipeline proponen. Pero, y como dice aquí, siempre haciendo un issue de una única instrucción a la vez. En este caso, precisamente, los procesadores Super Pipeline lo que tratan de explotar es que esta mayoría de etapas no tarda el mismo tiempo. Recuerden que lo que hablábamos es que la etapa que tarda más tiempo al final en un procesador en pipeline es la que determina cuál es la frecuencia máxima en la que yo pueda trabajar. Entonces eso me lo limita. Y tal vez partir estas etapas en subetapas precisamente nos permitiría aprovechar un poco más esto, ¿no? De que no todas van a tardar tanto tiempo y que por lo tanto ya estarían ociosas. En muchos casos simplemente es tiempo que yo tengo que respetar para garantizar que aquella que es la más lenta tiene el tiempo suficiente para finalizar. Entonces, en algo muy parecido a esto, que básicamente lo que está haciendo es a la mitad de la ejecución en este caso, de la etapa del fetch, empezaría medio ciclo después a calendarizar la siguiente instrucción. Esto como tal, igual, todavía de una manera muy ideal, lo que permitiría, por ejemplo, es alcanzar un instructions per cycle de 1.5. Entonces noten que evidentemente ya esto sale más allá del CPI de 1, digámoslo así, que idealmente un procesador con pipeline eh, escalar normal, lo que hemos visto, estaríamos alcanzando. Tengo un momento. Mis asistentes me están preguntando algo que hoy están en el lab, entonces necesito responder algo.
Ok. Eso. Muy bien. Ahora, como les digo, eso es algo, digamos, una etapa intermedia. No diría que hoy en día hay muchos que así lo hagan necesariamente, pero en su momento, por ejemplo, hay una implementación de MIPS, el EV4000 de 64 bits, pues que sí lo hacía de esa manera. Entonces, podríamos decir, pero por ejemplo, que la etapa del instruction fetch estaba dividida básicamente en la primera etapa, la segunda etapa, una etapa para hacer el register fetch, para ir y traer los datos del registro, hacer la ejecución. Precisamente, tal vez digamos que estas dos no estarían tan separadas, pero acá sí, la parte de traer el dato, podemos hablar de un first and second stage. Entonces, el tratar de hacer eso, como dice acá, nos permitiría tal vez trabajar un reloj interno que es el doble de la frecuencia, que de alguna forma estaría simulando un pipeline más bien de 8 etapas, pero precisamente al final de esta primera etapa del instruction fetch, tal vez iniciar la segunda. Entonces, tal vez ahí es donde eso se vuelve interesante de ver, ¿no? De cómo inclusive tratar de traslapar aún más y tratar de aprovechar al máximo estos recursos. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok. Eso ya les digo, es como un punto intermedio, algo muy anecdótico, no vamos a quedarnos mucho tiempo ahí. Pero cuando ya hablamos de un procesador superescalar, hablamos precisamente entonces de esto, de que podemos ahora sí ejecutar dos instrucciones, no en esta forma, o sea, pensemos que igual podemos mantener esta forma de pipeline, pero que podemos ahora tener dos rutas diferentes, donde tenemos unidades funcionales replicadas para poder ejecutar múltiples instrucciones por ciclo de reloj. En este caso, y pues es importante, pues vamos a preservar una profundidad dada por la cantidad de pipelines independientes que vamos a tener para cada una de esas instrucciones. Entonces, igual, es algo que seguimos, por así decirlo, de la misma manera. Es evidentemente un sistema más complejo, presenta mayor consumo de potencia, puesto que vamos a estar invirtiendo muchísimos más recursos para poder lograr. O sea, incrementar área siempre va a, no siempre, pero digamos, desde esa perspectiva siempre va a representar un mayor consumo de potencia. Sí. Y viéndolo igual con el diagrama anterior, podríamos decir que es algo como esto. Noten que en este caso, ahora sí, en el mismo ciclo del reloj, se inicia la ejecución de dos instrucciones separadas. Cada una va a ir por su propio camino. Entonces eso no presenta, digamos, una dependencia como tal. Podría ser una dependencia si es que la segunda instrucción necesitara un dato que por alguna razón está produciendo una instrucción en la anterior. Ahora, eso es evidentemente algo que no queremos que pase, que realmente sí, no esperamos que suceda, que de alguna forma se resuelva antes de que se inicie la ejecución. Pero básicamente lo que diríamos es tener un hardware duplicado y que cada una de ellas va a ir ejecutando cada una de estas instrucciones por aparte. Si hiciésemos una comparación entre un pipeline de 4 etapas, similar a lo que hemos estado viendo, algo super pipeline donde dividimos, digamos, cada una de estas etapas y podemos empezar la ejecución, o hacer el issue de una en medio, digamos, de ese punto, y una superescalar, veríamos que, bueno, en el caso de la pipeline, para ejecutar todas estas 6 instrucciones, pues solamente nos tomaría, en el mejor de los casos, y sin que exista ningún tipo de dependencia, 9 ciclos de reloj. Una super pipeline lo estaremos reduciendo a 6.5 ciclos de reloj, y ya en una superescalar, pues únicamente a 6. Entonces eso por ahí genera algo por ahí interesante de ver en cómo aumenta precisamente el rendimiento. Una pregunta, como Sí, en el caso del Super en el anterior, ajá, en el slide anterior, donde estaban acá, los tres, en ajá, el caso del centro, como ese tiene como un reloj interno, ¿verdad? Si esos reloj, tanto como el del pipeline en general y el interno no están sincronizados,
En ese caso no se está como una pérdida por el tiempo para que se sincronicen, tal vez. No, No, no sé muy bien a qué te referís con esto, la sincronización. Tal vez podrías elaborar un poco más. para ver. En el momento cuando está el reloj tomando cada instrucción, puede que por, tal vez por la velocidad de un reloj y otro, no se está tomando la instrucción y se está perdiendo. En este caso no se pierden instrucciones debido a que tal vez un reloj en su momento, o a pesar de que están a la misma velocidad, empezaron un poco antes, un poco después, y en ese caso toma un tiempo para sincronizarse. Ya te entiendo. No, no, en este caso esa es la idea. O sea, eso tiene que estar bien hecho, por así decirlo, para que pase, o sea, para que no se den este tipo de situaciones. Eh, no, no, vamos a ver. Sí, si uno lo piensa, podría visualizar que podría ser el caso, pero realmente no. Más bien esa es la idea. O sea, sí tratar de alguna forma, subdividir básicamente la operación a lo interno del pipeline y tratar más bien de aprovechar esto, obviamente operando a una frecuencia un poco más alta. Pero no, la idea es precisamente que se pueda hacer sin que eso pase, porque si estaremos perdiendo instrucciones, no tendría chiste, digamos, el hacerlo. Sí, ok. Igual, ese es un ejemplo muy, pero muy, muy ideal, como decíamos, eh, que obviamente no necesariamente se cumple, ¿no? Y aún para todos estos casos, pero bueno, esa es la comparación en este sentido. Eh, en el caso entonces de pipelines superescalares, podría haber, como les decía, como los descendientes naturales de los procesadores pipelining, pero con una única ruta de ejecución. Y la idea es tratar de mitigar un poco las limitaciones que precisamente el procesador pipeline presenta. Nada más una única etapa de ejecución. Evidentemente, estos pipelines en un procesador superescalar son totalmente paralelos. O sea, la idea entonces es que nosotros podamos ejecutar instrucciones, múltiples instrucciones a la vez, en cada una de ellas. Y algo muy particular que, digamos, por lo menos todavía no hemos visto, es que podríamos diversificar estos pipelines. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que no todos esos pipelines son homogéneos, sino que alguno, por ejemplo, en el momento lo que hemos visto es algo muy sencillo, con suma y resta, y listo. Eh, pero bueno, ¿qué tal si entonces más bien en uno tenemos para ejecución de multiplicación o tal vez el tipo de procesador o perdón, el tipo de aplicaciones que utiliza el procesador implica que necesita algún tipo de operación específica, lo que hablábamos en el examen, una Mac unit. Entonces, podríamos tener precisamente heterogeneidad en el tipo de unidades funcionales que dentro de la etapa de ejecución cada uno de estos pipelines tiene. Eh, y podríamos verlo más o menos como que, o que su uso podría verse como una utilización dinámica que permita entonces tratar de obtener el mejor rendimiento posible, eh, pero que por ahí va a requerir un poco del ordenamiento de la instrucción. Y eso tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante desde la perspectiva solo de ejecución, en el caso de ejecución fuera de orden. En este caso, con procesadores superescalares, pues tendríamos que verlo desde la perspectiva del compilador, que el compilador pueda reacomodar las instrucciones de tal manera que igual se puedan mitigar las dependencias de datos y demás, pero que entonces yo pueda tener instrucciones que particularmente se puedan disparar en uno de los pipelines específicos porque presenta alguna unidad funcional precisamente en su etapa de ejecución que me conviene más para esa instrucción, como el caso que les decía de la multiplicación. Muy bien. Cuando hablamos también de los paralelismos, podríamos hablar de un paralelismo temporal. En el caso de un procesador escalar con pipeline, puede lograr un grado de paralelismo K, donde en este caso K es el número de etapas del pipeline. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado logrando. Pero en este caso también podemos hablar de un paralelismo espacial, perdón, que en el caso de un procesador sin pipeline, puede lograr un paralelismo de grado K, implementando K copias del procesador sin pipeline. O sea, nosotros podemos tener nuestro procesador multiciclo, pero sin pipeline, y simplemente hacer múltiples copias de él
y simplemente utilizar todos esos recursos para poder alcanzar paralelismo. Pero en el caso de procesadores superescalares, tratamos de hacer una combinación entre ellos. O sea, tenemos pipelines replicados, pero cada uno de estos pipelines también tiene, o bueno, cada una de estas rutas pues también tiene pipeline, por así decirlo. Entonces, tenemos las dos partes, pipelining como tal y múltiples rutas de ejecución. Y por lo tanto, se podría estar explotando ambos paralelismos desde esa perspectiva, el temporal y el espacial. Entonces, podríamos ver, bueno, no tengo aquí paralelismo, tengo paralelismo temporal, simplemente con el pipeline. Paralelismo espacial, simplemente aquel en el que no hay paralelismo, hago múltiples copias, pero este es lo que este tipo de arquitecturas superescalares nos permite tener. Paralelismo espacial, puesto que tengo múltiples copias, pero algo interno, cada una de ellas presenta paralelismo temporal, y por lo tanto podemos hablar de un pipeline paralelo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, solamente para ilustrar, hablaríamos de que tenemos un pipeline de ancho 3. O sea, vamos a ver, tengo la misma estructura de pipeline tradicional que podríamos tener, pero ahora está replicado por 3 en cada una de ellas. Obviamente y potencialmente nosotros podríamos estar ejecutando hasta una cantidad S de instrucciones, en este caso 3, pero obviamente aquí la lógica se vuelve más compleja. O sea, para poder manejar todo esto e inclusive para poder, digamos así, pasar, digamos así, datos de una ruta que viene a otra ruta que va por ahí. ¿Ok? Entonces, podríamos pensar en algo escalar. Por ejemplo, esto que está acá, que es un procesador bastante viejito, el i486, donde teníamos una etapa de instruction fetch, 2 partes de decode y dos más en la parte de execution y write back. Pero podríamos ver una también de 5 etapas, en este caso para el procesador Pentium, en este caso con un pipeline paralelo y con un ancho, en este caso de 2. Entonces podemos hacer 2 instrucciones, hacer el decode de 2, y cada una de ellas tener su propia ruta, que se llaman así como el pipe U y el pipe V, para la ejecución de cada una de ellas. Entonces, ese es un pequeño ejemplo para poderlo ilustrar. En el caso de que nosotros podamos, digamos, tener ese tipo de estructura, eso también nos permite acomodar el tipo de instrucciones a un pipeline que se ajuste mejor. Entonces, como dice acá, si se acomodan todos los tipos de instrucciones a un único pipeline, pues eso sería ineficiente, puesto que no todas las instrucciones utilizarían todo el hardware de la misma manera. Y tratando entonces de aprovechar esas diferencias en las instrucciones, se podría variar precisamente el pipeline a nivel paralelo. Entonces, una segmentación diversificada, un pipeline diversificado utiliza un hardware idéntico para algunas etapas, mientras que diversifica algunas otras. Entonces, por ejemplo, instruction fetch y decode probablemente son los mismos, pero a partir de la ejecución y algunas otras, eso puede cambiar. Lo que permite entonces, precisamente, la ejecución paralela de una mayor cantidad de instrucciones, pero que sean diferentes entre sí. Y como les decía, típicamente esa diferencia se encuentra a partir o principalmente en la etapa de ejecución. O sea, las unidades de ejecución son las que ahí se vuelven diferentes. Entonces, por aquí tendríamos un ejemplo muy interesante en el que tendríamos la posibilidad de empezar a ejecutar 3 instrucciones, pero noten que en la etapa de ejecución la cosa se diversifica muchísimo, aun cuando en la etapa de write back sigue siendo, digamos que la misma. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que yo tenga instrucciones que sean de operaciones aritmético-lógicas, que les pueda resolver fácilmente con la ALU. Habrá algunas otras que son de acceso a memoria y noten que pues obviamente van a tomar también más tiempo. Noten que evidentemente, pues que cada una de estas sigue también utilizando la noción de pipelining. Yo podría pues tirar todas las instrucciones que únicamente hagan uso de la ALU, sumar restas y demás en esta ruta, mientras que algunas otras, por ejemplo, que implican saltos o que implican el uso de unidades de punto flotante y que van a tomar también un poquito más de ciclos de reloj, puedan irse ejecutando por acá en rutas independientes.
Obviamente las instrucciones que van por este lado y van terminando más rápido que, por ejemplo, las del punto flotante, partiendo de que esas operaciones de punto flotante toman, por ejemplo, 3 ciclos de reloj. Pero, y lo que se vuelve interesante es precisamente esto, que nos diversifica las opciones. Obviamente, todas las operaciones de punto flotante probablemente las tiraríamos. También en esta noción de pipeline para una misma ruta, y aquí pues direccionándolas también hacia la parte de ejecución que precisamente presenta los recursos que nosotros necesitamos. Sí. ¿Preguntas hasta este punto? Este, bueno, es un ejemplo ahí de un procesador, llamado así el CDC 6600. Tal vez el diagrama no es tan fácil de ver, pero lo que resulta interesante es que era un CPU que presentaba 10 unidades funcionales diversificadas. Entonces, habían diferentes unidades y obviamente cada una de ellas, de manera muy similar a lo que vemos acá, se selecciona de acuerdo al tipo de instrucción. Otro ejemplo, el Motorola 88110, en donde también teníamos bueno, aparte de aquí un bus para traer todas las fuentes, un montón de unidades de procesamiento de partes gráficas, puntos flotantes, divisiones, operaciones de entero. Y noten que, bueno, igual todos volvían a entrar a un punto aquí de write back para hacer las escrituras de los datos. Pero lo que se vuelve interesante es precisamente eso, ¿no? Había la memoria de instrucciones, donde se tenían los datos, se hacía todo el proceso ahí de decode y demás, y como tal, pues los operandos y todo lo que fuese necesario se enviaban a cada una de las unidades de acuerdo a su correspondencia. Entonces eso por ahí también es interesante de ver. En pipelines escalares, lo tradicional que hemos visto, normalmente lo que hacemos es agregar un buffer entre cada una de las etapas para mantener aisladas, ¿no?, las señales y los datos entre una y otra y poderlas conservar después de un ciclo de reloj para que la siguiente etapa los pudiese utilizar. Eso es algo que por ahí habíamos discutido. En pipelines paralelos, pues se deben tener buffers, en este caso multi-entrada para cada etapa y para cada una de las rutas, digamos, del pipe. Entonces, tal vez no es algo tan simple como es lo que vemos acá, sino que acá lo interno, como lo dice este slide, necesitamos tener ciertos buffers que nos permitan mantener esos datos. Eso lo que permite es precisamente el paso de datos independientes entre etapas y precisamente en el caso de que se puedan presentar dependencias, el poder mantener esos datos hasta que las dependencias se resuelvan y poder continuar con la ejecución desde ese punto en el que se estaba. Y una particularidad ahí también es que cada uno de estos buffers puede ser accedido de manera separada. Lo otro, y ya les digo, vamos a entrar con más detalle en esto más adelante, es que en pipelines que ya presenten esta dinamicidad, estos buffers multi-entrada permiten también el reordenamiento de las instrucciones. Entonces, vamos a ver de hecho que cuando con los conceptos más básicos de la ejecución fuera de orden, lo que tenemos precisamente es un buffer que nos permite hacer este reordenamiento de acuerdo pues a que las condiciones, las dependencias se satisfagan. Y entonces podamos hacer una ejecución fuera de orden. O sea, una ejecución que no es o no corresponde al orden tradicional, digamos, secuencial en que vienen los datos en el programa. Pero vamos a ver algunas otras cosas ahí muy particulares que van a implicar que aun cuando la ejecución, por así decirlo, en esta etapa se hace fuera de orden, yo tengo que garantizar que esta otra etapa, la de write back, sí se puede hacer en orden. Entonces necesitaremos tal vez otro buffer que nos permita reordenar de vuelta. Precisamente verán aquí, bueno, en una etapa, luego sale todo fuera de orden y puede haber otra etapa que permita, que garantice que esas escrituras sí se puedan realizar de vuelta en el orden en el que sí se establecía. Esto implica, en parte también, que tiene que haber una calendarización de las instrucciones, o sea, determinar, puesto que de manera dinámica yo puedo cambiar estas cosas, cómo se puede hacer la ejecución. En el caso de ejecución fuera de orden, lo vamos a ver más adelante, vamos a tener hardware especializado que se encarga de determinar ese orden y evitar y solucionar riesgos que puedan existir.
Y lo otro que también podemos tener es esta segmentación dinámica que permita esta ejecución fuera de orden. O sea, que yo pueda, digamos así, moverme, pues sí, entre los segmentos, pero con diferentes unidades funcionales que yo pueda tener para la ejecución. Entonces, esto es lo que, digamos, de alguna forma habilita precisamente la ejecución fuera de orden. Y es más o menos lo que les mencionaba, que vamos a ver con más detalle. Vamos a tener un buffer, que es el que permite, y tal vez desde la perspectiva de lo que vamos a ver, va a ser un procesador escalar, pero que ejecuta fuera de orden, no super escalar, porque obviamente le mete más complejidad todos los múltiples pipelines, pero la noción y los fundamentos son los mismos. Vamos a tener entonces un buffer que permite hacer el rearreglo, por así decirlo, para que la ejecución como tal se fuera de orden, pero vamos a tener la necesidad siempre de un proceso, de otro buffer que se encargue de hacer el reordenamiento, precisamente para que el write back, la escritura de los datos, sí se pueda realizar en el orden correspondiente al programa. ¿Entienden? De manera muy general, al respecto de calendarización, hay tres tipos de políticas, digámoslo así, para poder realizarla de acuerdo a la búsqueda o la forma en la que se buscan las instrucciones y la forma en la que se terminan las instrucciones. Entonces se puede hacer una búsqueda en orden y una terminación en orden. Vamos a ver que este va a ser, digamos, el escenario que más nos va a interesar, aun cuando en medio tenemos ejecución fuera de orden. Se podría hacer una búsqueda también en orden, una terminación fuera de orden, y el caso en el que tengamos, o sea, podemos buscar las instrucciones fuera de orden y también se tenga una terminación fuera de orden. Cada uno de ellos obviamente va a tener beneficios y desafíos. Nos vamos a enfocar precisamente en este caso, que es el que desde una concepción de una máquina de von Neumann implica que en el orden en el que se, digamos, se dispara la ejecución de las instrucciones, en ese mismo orden yo espero que se puedan guardar los datos. Y vamos a ver que eso nos facilita ciertos problemas que podríamos tener si es que, por ejemplo, los resultados se van guardando en fuera de orden. Por una parte, porque yo necesito preservar esas dependencias de datos que siempre voy a tener dentro de una secuencia de instrucciones y que si yo empiezo a escribir fuera de orden estaría rompiendo. Y aun cuando no hubiesen este tipo de dependencias, si yo pudiese escribir los datos en el momento que se escriben, puede ser que una instrucción que todavía no ha terminado, mientras que otras ya lo hayan hecho y hayan guardado los datos, pueda disparar una excepción o que en ese momento se pueda recibir una interrupción. Entonces, eso hace de que datos que ya están escritos de alguna forma se invaliden y por lo tanto nosotros tengamos como que echar para atrás. Entonces, tendríamos que tener todo un mecanismo igual para rastrear, bueno, qué fue los cambios que se hicieron para poderlos desechar y garantizar de que yo puedo volver al mismo punto de ejecución, al mismo escenario que tenía justo en el momento en que se dio la excepción o en el momento en que se dio la interrupción. Hablaremos igual un poco de a qué se refieren excepciones e interrupciones, pero como les digo, este va a ser el escenario con el que nos vamos a quedar precisamente desde esta noción, desde esta concepción de una máquina de cómo debe operar de esa forma secuencial. Ok, no sé si hay preguntas de parte de ustedes al respecto. Ok, entonces estos son contenidos como les decía, de este libro, el Modern Processor Design, totalmente enfocado en la parte de procesadores superescalares, más que todo del capítulo 1 y 4. Entonces mi recomendación es, puedan buscar el libro, pueden leer esas partes que están más relacionadas a esto que estamos viendo. Y ya les digo, muy relacionado a esto, vamos a ver la parte de ejecución fuera de orden, las próximas clases, y trataremos de entender también algunos otros algoritmos, digamos así, que se utilizan para poder eh, calendarizar la forma en la que las instrucciones se están ejecutando, de manera que igual se puedan satisfacer todas las dependencias y demás. Entonces, veremos algunos algoritmos por ahí al respecto, pero por lo menos para el día de hoy es lo que tengo. Hoy todavía también tengo clase presencial del laboratorio que estoy dando, entonces necesito ir a preparar algunas cosas. Entonces a mí me conviene finalizar la clase un poquito antes para poder tener todo listo antes
los estudiantes lleguen, puesto que tenemos que seguir todo el protocolo establecido por la sede, por la escuela. Si no hay preguntas al respecto, ni preguntas del laboratorio, les recuerdo que está este canal de Telegram que hicimos para que puedan plantear sus preguntas y por ahí les surgen. Trataremos de responderlas lo antes posible. El miércoles igual podemos tomar un poquito de tiempo en la clase por si hay alguna pregunta en particular que necesiten que resolvamos todos juntos. Si no, el periodo de la consulta lo vamos a habilitar para que el asistente esté. Yo también voy a estar por ahí para responder las preguntas que tengan. ¿Ok? Entonces, si no hay nada de parte de ustedes, eso sería de mi parte.